Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Sánchez, soy del curso de Economía, la carrera de Marketing. El tema que hoy vamos a tratar es de las políticas económicas. Mi profesor es Miguel Ángel Chupitazzi y soy de la sesión V28B. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la política económica. Es un conjunto de normas del Estado para regular y orientar el proceso económico del país. Además, crea condiciones adecuadas y un marco global para el desenvolvimiento de la política social, sectorial, regional. Hay que tener en cuenta que tiene 5 objetivos macroeconómicos, o que dentro del desarrollo del curso solamente vamos a tocar los 3 principales, que es el crecimiento económico sostenido, que estamos hablando de que sea a largo plazo, también el nivel estable de precios, que quiere decir que tenemos que mantener la inflación en un nivel meta. También tenemos el pleno empleo, que es la mayor absorción de la fuerza laboral. Y bueno, tenemos también otros objetivos, que es la distribución equitativa de ingresos. ¿Qué es lo que trata? Trata de reducir la desigualdad económica, de reducir la pobreza, y también tenemos el balance extremo, que lo que va a tratar es por no tener problemas con el balance de pagos. También debemos tener en cuenta que estas políticas económicas también desean atenuar los ciclos económicos. Vamos a suponer que estamos en el periodo de crecimiento, o sea, en el auge. Lo que se va a suceder es que vamos a buscar atenuar el sobrecalentamiento de la economía. Y cuando, por ejemplo, estamos en un periodo de recesión, lo que vamos a hacer es atenuar esa recesión y los efectos en el desempleo. También tenemos que evaluar las políticas expansivas y las políticas contractivas, que le vamos a ver en tanto como fiscal, como política fiscal o como política monetaria. Las políticas expansivas lo que quieren es aumentar el PBI, es aumentar la economía, incrementando la demanda agregada. Es decir, contribuyen al crecimiento económico y al pleno empleo. Pero hay algo que falla en esto, es que no podemos tener una estabilidad en el nivel de precios en macroeconómicos, y eso puede inducir mucho a lo que es la inflación. En el caso de las políticas contractivas, buscamos controlar la inflación, o sea, es viceversa, es totalmente diferente, contrayendo la demanda agregada. Es decir, contribuyen a estabilizar los precios, pero fallan en lograr el crecimiento económico sostenible y pleno empleo. Y ahí es donde suele pasar lo de la caída del PBI real y el desempleo. Debemos tener en cuenta que la política económica se divide en política fiscal y política monetaria, que hace un momento hemos mencionado. La política fiscal es un conjunto de acciones gubernamentales que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Economía? Su misión es diseñar, es ejecutar, es proponer, es evaluar con eficiencia y transparencia la política económica, y se encarga de lo que es la política fiscal nacional para alcanzar el crecimiento económico sostenido. La política fiscal usa el gasto público y la recaudación de impuestos para poder influir en la economía. ¿Y qué es un gasto público? Estamos hablando del sector públicos, los recursos financieros, los materiales, los recursos humanos, que se emplea para influir en los niveles de consumo, el ingreso y el empleo. Hay que tener en cuenta que los impuestos son tributos ya establecidos por el gobierno y que son pagados tanto por personas naturales como jurídicas en la SUNAT. Los impuestos principales recaen sobre las rentas, el consumo, la importación de bienes, y se clasifica tanto en directo como indirecto. En algún momento en otros videos hemos explicado sobre eso. Directo, estamos hablando de que se grava directamente la riqueza a la propiedad. Indirecto, estamos hablando de que solamente va con las personas que consumen esos bienes y servicios, que es el IGB. Existen 2 políticas fiscales, la expansiva y la contractiva, que hace un momento hemos mencionado. Pero la política expansiva, ¿qué es lo que hace? Tiene por objetivo la reactivación económica, incentivar la inversión, el consumo y contribuir al logro del pleno empleo, y reduce las tasas impositivas, el incremento del gasto público. Sin embargo, puede generar una inflación, que es lo que sucede mucho con las políticas expansivas. La política fiscal contractiva, estamos hablando de que tiene por objetivo la reducción del déficit fiscal y la estabilidad de los precios, e incrementa en estos casos las tasas impositivas, las tasas reduce el gasto público definitivamente. Sin embargo, puede incentivar a la inversión,
al consumo y el incremento del desempleo. O sea, siempre hay que evaluar bien porque al momento de querer reducir algo podemos estar afectando a otras áreas y por eso es que es muy importante conocer de las políticas. En el caso de la política monetaria estamos hablando de que usa la cantidad de dinero para controlar y mantener la estabilidad monetaria de una economía. Por ello modificamos mucho lo que es la cantidad de dinero, estamos hablando de la tasa de interés. Los principales objetivos son la estabilidad monetaria, el crecimiento económico y el logro del pleno empleo. En este caso de las monetarias estamos hablando de que está a cargo el Banco Central de Reserva del Perú. Uno de todo eso es el Banco Central de Reserva del Perú, que cuenta con la autonomía y los instrumentos de política monetaria que le permite perseverar por la estabilidad del país, la estabilidad económica. Además toma decisiones mediante el uso de un nivel de referencia para la tasa de interés del mercado interbancario. ¿Cuáles son esos instrumentos? Tenemos la tasa de interés de referencia o de interés básica, que viene a ser un nivel mínimo de tasa de interés para las operaciones interbancarias y que tiene efectos sobre las tasas ofrecidas al público. También tenemos lo que es la tasa de encaje, que es la proporción de depósitos sujetos a encaje que los bancos deben tener como reserva en su caja y que o tanto en la caja como en el BCRP, ¿no? Que es el Banco Central de Reserva. ¿Qué sucede? Que si, por ejemplo, yo voy al banco y deposito cierta cantidad y el 20% es de encaje, quiere decir que el 80% sirve para poder prestar ese dinero. Es muy importante que los bancos tengan un encaje establecido, porque si va a supervisar y no tienen ese encaje tal cual como es, puede haber serios problemas y incluso pueden cerrar hasta un banco. Las operaciones de mercado abierto son operaciones del BCR, que consiste en la compra y venta de activos que pueden ser de oro, títulos de deuda pública y otras de renta fija, ¿no? La política monetaria igual, también existe la expansiva y la contractiva, tanto como la política fiscal, solamente que aquí hay algunas variaciones totalmente diferentes. Por ejemplo, una política monetaria expansiva lo que hace es reactivar la economía, incentivar la inversión, el consumo y contribuye mucho al logro del pleno empleo. ¿Qué es lo que hace? Ejecuta, en este caso, el encaje bancario o la tasa de interés de referencia, incrementa la masa monetaria mediante operaciones de mercado abierto. Sin embargo, puede generar una inflación o hasta una hiperinflación. En el caso de la política monetaria contractiva, estamos hablando de que controla la inflación, incrementa el encaje bancario o la tasa de interés de referencia y la reducción de la masa monetaria mediante operaciones de mercado. Sin embargo, en este caso lo que va a pasar es que desincentiva la inversión, el consumo o el incremento del desempleo. Eso ha sido todo por hoy. Gracias.